Buenas tardes. Comenzamos nosotros esta tarde la segunda semana bíblica aquí en la parroquia de San Agustín y de San Juan de Letrán. San Jerónimo decía que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Entonces, pues nosotros, retomando la iniciativa del Papa del Domingo de la Palabra, pues dedicamos toda esta semana para profundizar y formarnos en la Palabra de Dios. Este año, don Antonio, que será el que nos introduzca haciendo una breve introducción a los evangelios, cómo se formaron, pues tuvo la idea de que lo dedicáramos a tratar sobre los 4 evangelistas. Entonces, hoy él nos dará una breve introducción general. Mañana presentaremos el evangelio más antiguo, que es el de Marcos, el miércoles el de Mateo, la obra de Lucas el jueves y el viernes San Juan. Don Antonio no necesita presentación, ¿verdad? Pues no. Así que lo dejamos, que él pues nos instruya con su sabiduría, que siempre es muy rica y muy profunda. Buenas noches. Coincide el comienzo de esta semana bíblica con la fiesta de la conversión de San Pablo. A que ninguno de los aquí presentes sabe decirme cuál era el evangelio preferido de San Pablo. Hay 4 evangelios, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Cuál de los 4 le gustaba mucho más a San Pablo? ¿Me están diciendo alguno que no? Ninguno. No le puede gustar ninguno porque San Pablo es anterior a los evangelios. San Pablo murió el año 63 y los evangelios se escribieron el año 70. Esto no quiere decir que San Pablo no conociera el contenido de los evangelios, porque San Pablo es el perseguidor. Si perseguía era por algo. ¿Por qué perseguía? Porque le habían presentado una imagen falsa de Jesús. Le habían presentado a Jesús como un usurpador del honor debido solamente a Dios, y él lo perseguía, con razón, pero no porque fuera un mal corazón, diríamos, sino porque era una persona que creía que Jesús era una persona equivocada y por eso lo perseguía. Pero como tomó la suerte que estamos recordando hoy de que Cristo se le hizo presente y creyó, pues entonces vio que ya todo aquello que le habían dicho de él era verdad. Lo que quiere decir que Pablo ya tiene un conocimiento, por mal camino diríamos, había llegado a él, por mal camino, pero ya tiene un conocimiento. Yo quisiera haceros ver a vosotros cómo la Iglesia primitiva, durante 2 generaciones, fue poquito a poco dando a conocer la obra de Jesús, y cómo en la segunda generación cristiana, hacia el año 70, se escribe el Evangelio, se empezaron a escribir los Evangelios. O sea que los evangelios a veces nosotros tenemos cierta idea de que es una ocurrencia de un día. Pues está así San Marcos, que dice, invita a un amigo suyo, Marcos, vamos a dar un paseo. Pues, oye, no, que me acuerdo ahora que yo tengo que escribir un evangelio y no lo he escrito todavía. Dejadme esta semana que nadie me llame por teléfono, nadie se ocupe de mí. Voy a dedicarme exclusivamente a escribir mi evangelio. Entonces se dedicó papel y bolígrafo durante una semana a escribir de un tirón su evangelio. La cosa no fue así. El evangelio es fruto de de mucha predicación, de mucha tradición, y es lo que yo quisiera explicar, cómo a la luz de poco a poco se va formando una tradición, se va dando a conocer a Jesús, y cómo al final, y el por qué los evangelistas se le ocurre hacer una especie de síntesis de lo que fue la predicación de Jesús. Hay aquí un esquema, que lo van a poner ahora aquí, que quiero más o menos pues resumir todo lo que voy a deciros para que no os perdáis mucho. Sí, bueno, ¿qué vamos a presentaros? Pues mira, que en el principio está el acontecimiento general, Jesús, la actuación de Jesús. Pero que Jesús no actuó en la estratosfera, sino que actuó en este mundo concreto, delante de testigos, y por tanto datos iniciales fundamentales, la obra de Jesús y los testigos de Jesús. Los testigos de Jesús realmente creyeron que había fracasado, pero resucitó, se le apareció y comenzó entonces una etapa nueva. Entonces se dieron cuenta que era verdad todo lo que ellos creían que era falso,
y comienza entonces la comunidad cristiana. Y esa comunidad cristiana, primero los que habían seguido a Jesús ya sabían de qué iba la cosa más o menos, pero Jesús les mandó que los diera a conocer a los demás. O sea que el comienzo de la comunidad cristiana coincide exactamente con el comienzo de la misión cristiana. Entonces comienza a dar a conocer a Jesús. Se da a conocer a Jesús de distintas maneras. Primero, una predicación que se da en Jerusalén, Galilea, Damasco, Antioquía. Es decir, podríamos decir que en los primeros 20 años del cristianismo ya se conoce el Evangelio, la obra de Jesús se conoce en los mayores lugares del Imperio Romano. Además, en este contexto tiene lugar el primer viaje de San Pablo a los gentiles. No solamente se predica el Evangelio a los judíos, sino también a los gentiles. Lo cual quiere decir, ¿y cómo se predicaba? Pues primero tenemos un tipo de predicación que es lo que se llama invitación a la conversión, el querigma. Querigma es una palabra griega que significa la proclamación. Proclamación fundamental de la obra de Jesús. El que respondía, el que lo aceptaba, se bautizaba. Ya tenemos aquí al cristiano. Pero claro, esto es insuficiente para vivir una vida cristiana. Después de esta predicación que podemos decir querigmática, viene una catequesis sobre los diversos aspectos de la vida cristiana. Y es precisamente aquí donde los apóstoles van dando a conocer en detalle las cosas de Jesús. Porque la gente, la catequesis más o menos va, igual que nosotros, muchas veces hay un diálogo. ¿Y por qué? Se celebra en la Eucaristía. ¿Y qué significa la muerte de Jesús? Se explica la muerte de Jesús, se va contando con detalle la muerte de Jesús y por cómo fue la institución de la Eucaristía y por qué el bautismo y por cómo tenemos que observar nosotros el sábado y cómo una serie de preguntas que poquito a poco entonces convierte en una catequesis en la cual se va contando oralmente, se va diciendo, se va dando a conocer lo que fue la vida de Jesús. En un principio todo oral, pero se escriben algunos aspectos, como la pasión, parábolas, milagros, discursos, y en este contexto también después comienza también una tradición de tipo escrito. No solamente se escribe, no solamente tenemos la cosa oral que se va contando, sino que se va escribiendo algunas cositas, como son, y sabemos que se va escribiendo. Lo primero más antiguo que se escribió fue sobre Jesús, la historia de la pasión, las parábolas, algunas colecciones de milagros, colecciones de discursos. Nosotros nos podemos encontrar después en los evangelios, que a lo mejor un capítulo, Marcos 4, dedicado todo a milagros. Y da la impresión de que Jesús se dedicó a aquel día diciendo, hoy todo milagros. No. Es que se ha encontrado aquí una fuente en la cual se estaba escrito pues, los milagros que hizo Jesús todos juntos. Lo encontró después Marcos y lo copia tal como está así. Primero todo fue orar y después todo esto se va poniendo por escrito. Lo primero, además, así como grupo importante que se escribe son las cartas de San Pablo, el año 51. Fijaos, si tenemos un poquito de idea, dividimos el siglo I en dos grandes generaciones. Primera generación, segunda generación. Primera generación del año 30 al año 70. Año 30, año de la muerte y resurrección de Jesús. Es el comienzo de la iglesia primitiva. Año 70, ha pasado la primera generación. En el año 70 han muerto ya los grandes fundadores, han muerto los 12 apóstoles, ha muerto San Pablo, ha muerto todo. Y sobre todo ha sido destruida Jerusalén, ha sido también desparramado el pueblo judío por el Imperio Romano, de tal manera que ya en un principio la iglesia más importante era la de Jerusalén, pero ya ha cambiado todo. Además tenemos una generación distinta, la segunda generación cristiana que tiene lugar entonces del 70 al 100. Entonces también se escriben otras cartas de los discípulos de San Pablo y es en este momento cuando van a aparecer los evangelios, el año 70 el de San Marcos, el año 80 el de San Mateo, la obra de Lucas ya hecho el año 85. Hablaré a propósito de esto, de la cuestión sinóptica, finalmente hacia el año 100 el Evangelio de San Juan, que es el último de todos. Y junto con esto salen otros escritos, entre ellos el Apocalipsis. Más o menos esto es el resumen de todas las charlas que yo voy a daros y que procuraré ser breve. Primero, el que pone en marcha todo esto es Jesús. El principio fue Jesús de Nazaret, sobre su predicación, entre el año 27 y 30 de Jesucristo. Ya sabéis que el cómputo que nosotros tenemos está equivocado en 7 años, de tal manera
que se puede decir que Jesús nació el año 7 antes de Jesucristo. Comenzó el ministerio con 30 años, o sea, por tanto, con nuestro cómputo sería hacia el año 27. Hacia el año 27 duró 3 años, del 27 al 30 actúa Jesús. Fueron cientos de personas los que lo vieron y escucharon. No actuó solo, especialmente en Galilea, en Nazaret, donde se crió, y Cafarnaúm, donde estableció su residencia. Además, entre los muchos testigos hay algunos especiales. Desde el primer momento eligió a 12. Jesús tenía idea de lo que llevaba entre manos, predicaba, pasó haciendo el bien, predicando y haciendo milagros, ayudando, curando enfermos, etc. Y había muchos testigos. Ayer, por ejemplo, recordar el Evangelio de ayer, que fue el comienzo del Evangelio de San Marcos, pues se nos dice primero una síntesis de lo que fue la predicación de Jesús. E inmediatamente lo primero que hace Jesús es comenzar a tener testigos, empieza a reunir a los 12, para que estuvieran con Él, y enviarlos a predicar, es decir, con la idea de tener testigos cualificados desde el primer momento. Además de esto, tenía mucha gente que los seguía. También la tradición nos habla de un grupo de mujeres que les seguía. Tenía amigos particulares como Marta. Es decir, que Jesús no actuó solo, que hubo muchos testigos de lo que fue la obra de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se puede resumir su mensaje en 2 temas que se reducen a uno. Dios es Padre y es inminente su reino. Más aún, su reinado está empezando con Él, sus hechos y predicación. Hizo milagros ciertos, aunque sus enemigos los atribuían a los demonios y otros a Dios, que lo enviaba y capacitaba. Estaban ordenados a dar a entender de qué iba el reino inminente de Dios que anunciaba. Es decir, Jesús curó enfermos, ¿pero para qué? Para decir que no al dolor, que el reino que ya es inminente, que Dios no quiere el dolor, un no al dolor. Resucitó a algunos, no a la muerte. Transformó el corazón perdonando los pecados. Jesús realizó una serie de signos para explicar, por una parte, decía y afirmaba que llegaba el reino de Dios, pero por otra parte también estaba diciéndonos en qué consistía, hacía signos de en qué consistía este reino de Dios. Pero, en fin, ¿cuál fue el resultado de su acción? Pues mirad, al final, en lo que se nos dice de los discípulos de Emaús, resume un poquito la idea que se llevaron sus testigos. Lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, es la idea que tenían sus testigos. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el 3er día desde que esto sucedió. Para los testigos, Jesús fue un fracaso. Pero no fue un fracaso. Jesús resucitó y nace la primera comunidad cristiana. Primera generación, del año 30 al año 70. El año 30. La cosa cambió radicalmente con la experiencia de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La resurrección implicaba que Dios confirmaba toda su obra, su predicación y su actividad. Todo era verdad. Ellos estaban un poco desorientados. Esto ha sido un fracaso. No, es verdad todo lo que ha pasado. Y en estos momentos comienzan entonces a rebobinar, a recordar todo lo que Jesús hizo durante su ministerio. Y lo van entendiendo entonces a la luz de la resurrección. De esto tenemos testimonios en el mismo Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo y le dicen, ¿con qué puedes hacer todo esto? Destruí este templo y yo lo reconstruí en 3 días, como comenta San Juan. Al principio no entendían, pero cuando resucitó ya entendía que se refería a su cuerpo. O sea, que una serie de cosas que durante el ministerio de los discípulos no entendían nada, pero una vez que vino el Espíritu Santo ya van todos recordando y ven que realmente que tenía razón, empiezan a entender la predicación de Jesús. Junto a esto, lo van viendo todo a la luz del Antiguo Testamento. Ya Jesús, en la misma aparición de Emaús, se lo va a decir, cuando dice Jesús, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas.
¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Esto mismo lo testifican otros escritores del Nuevo Testamento. Empiezan entonces, empieza todo en la teología cristiana. Tienen entonces una gran memoria de todo, lo van recordando lo que hizo Jesús. Lo van recordando que todo eso es verdad porque el Padre lo ha resucitado. Si lo ha resucitado significa que todas las afirmaciones que hizo Jesús sobre el mundo nuevo, sobre el reino de Dios, que todo eso era verdad. Y además, que todas las promesas del Antiguo Testamento del reino de Dios, que todo eso era verdad y además que se estaba cumpliendo en Jesús. Estaban, podríamos decir, al comienzo de la teología cristiana. Y nace la Iglesia primitiva, no como religión nueva, sino cumplimiento de todo lo prometido en el Antiguo Testamento, dirigido a todo el pueblo judío y a toda la humanidad. El cristianismo no aparece como una religión nueva, sino como el cumplimiento de las promesas, como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Daos cuenta, ¿quién forma la comunidad primitiva? Judíos. Todo el grupo, todos ellos son judíos. Judíos que creían en las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, que creen que se han cumplido en Jesús, luego estamos dentro. Es un fenómeno intrajudío. Ahí no se piensa nada de una religión nueva, nada de religión nueva. Para ellos se creen los auténticos judíos somos nosotros, porque realmente todo lo prometido en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesucristo. Los discípulos recibieron el mandato de dar a conocer la obra de Jesús en todo el mundo, y lo hacen de dos formas. Primero, dando a conocer a Jesús y su obra salvadora, lo que se llama la predicación carismática. ¿Y cómo es la predicación carismática? Pues como un resumen de la obra de Jesús, la simplifica mucho. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en cómo San Pedro va a anunciar el Evangelio a Cornelio, un centurión romano. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan Bautista. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Esto es el carisma. En dos palabras, decir la vida de Jesús, con un esquema que después van a seguir los evangelistas. Juan Bautista, bautismo de Jesús, predicación en Galilea, Jerusalén, pasión, muerte, resurrección, se nos apareció y nos mandó que diéramos testimonio de todo esto. Pero claro, comienza se bautiza y tenemos ya la primera comunidad cristiana. Dices, San Lucas, que es el que escribe esto que acabo de leer en Hechos de los Apóstoles, que se agregaron aquel día 3.000. ¿Qué significa que se agregaron? Que la comunidad primitiva estaba constituida por los testigos de Jesús, los primeros discípulos que tenía. Ya teníamos aquí nosotros, la iglesia naciente estaba ahí, el grupo inicial. Pero a esto se le añaden. El grupo inicial, ¿quiénes eran? Los 12 apóstoles. Por eso, fijaos, la iglesia es apostólica desde el comienzo. El grupo original de la iglesia son los 12 apóstoles. A esto se le van agregando y nosotros estamos agregados a ellos, pero la iglesia es siempre apostólica. Pero esta predicación carismática no bastará para la vivencia de la vida cristiana. Hacía falta una catequesis. Se nos dice también, Hechos de los Apóstoles,
todos ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, es decir, una catequesis en la cual se va aclarando pues, los problemas que van surgiendo, como decía vosotros. Ellos se reúnen para celebrar la Eucaristía y hay que explicarle a la gente cómo fue la pasión de Jesús, cómo fue la última cena. También explicarle por qué la enemistad contra Jesús, por qué desde el primer día Jesús tiene enemigos, por qué, qué le pasaba. En la praxis de cada día nosotros, el sábado, ¿cómo lo tenemos que vivir? Porque claro, los judíos son muy estrictos en todo esto, los sábados no podían andar más de 3 kilómetros, pero ¿cuál es el punto de vista de Jesús? ¿Y cómo respondían los apóstoles? Pues contándole entonces, hecho y dicho de Jesús, resulta que un día nosotros íbamos recogiendo espigas y de los fariseos van diciendo, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no hacen en sábado lo que está permitido? El sábado es para el hombre y no... ¿Veis? Con este motivo catequético, las preguntas que va haciendo la gente, que es lo mismo que sucede en nuestras reuniones. Nuestras reuniones siempre hay un diálogo en que uno va preguntando una cosa. Los discípulos siempre, los apóstoles respondían siempre con hechos y dichos de Jesús. Y esto dio lugar entonces a que se extendiera por todos ellos una tradición oral. Tradición oral es que ya que se va comunicando de boca en boca lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús se va conociendo, pero primero en este contexto catequético. Y hay distintos centros catequéticos, primero Jerusalén, como es lógico, pero también muy pronto en Galilea también, naturalmente. Daos cuenta que Jesús predicó en Galilea y que por tanto los galileos eran los más enteradillos de lo que Jesús hizo y dijo. Después tenemos Damasco, que ya estamos fuera de Palestina, pertenece a Siria. Pero esto muy pronto, daos cuenta, hoy es precisamente, estamos recordando la conversión de San Pablo. La conversión de San Pablo tendría lugar, si la resurrección fue el año 30, hacia el año 32, tuvo lugar la conversión de Pablo, o sea que fue muy pronto, y fue cerca de Damasco porque allí había cristianos, lo que quiere decir que en 2 años ya habéis llegado los cristianos, las comunidades cristianas, judías solamente, hasta Damasco, y también llegaron a Antioquía, que era la capital de Siria y era la capital política a la que pertenecía Palestina, donde se formó una gran... En Antioquía había unos 40.000 judíos, era una comunidad muy fuerte la que había allí. Allí también se formó una comunidad cristiana muy fuerte en Antioquía. Bien, precisamente esta iglesia de Antioquía es muy interesante porque estaba formada en su parte por griegos de la diáspora, que era gente mucho más abierta. Entonces Pablo, en un primer momento, estuvo predicando entre judíos, pero en fin, al final terminó en Antioquía, allí estuvo predicando con muchos, y allí Pablo también organizó lo que se conoce como el primer viaje apostólico. Es que entre los años 46 al 48, daos cuenta, 46 y 48 significa que a los 14 años de la resurrección de Jesús ya tenemos a Pablo y Bernabé, que desde Antioquía es una comunidad misionera, de la primera comunidad que admite a gentiles, que se organice una misión a los fuera de Palestina, que esté dirigida ya no a judíos, sino a gentiles, a griegos. Con el primer viaje de Pablo, que evangelizaron, diríamos, la actual Turquía, Anatolia. En este contexto, como os digo, se desarrolla una amplia tradición oral en que se va retransmitiendo todo lo que Jesús hizo y dijo, de boca en boca. Además, otra cosa interesante, que todo esto no se va contando literalmente, sino que se van adaptando muchas veces a las circunstancias. Un pequeño ejemplo os pongo. ¿Cómo se cuenta la prohibición del divorcio en Mateo y Marcos? Dice Mateo, ahora os digo yo que si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. La misma enseñanza en Marcos. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Anda. O Mateo se ha comido la mitad, o Marcos ha añadido la otra mitad. Mateo solamente habla del caso del hombre que repudia a la mujer. Marcos habla del hombre y del caso también de la mujer. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues mirad que Mateo, ya lo veréis, está escribiendo a judeocristianos, a gente que vive según el derecho judío, según el cual solamente es el hombre el que puede repudiar a la mujer. Pero resulta que Marco, y mañana os lo explicarán mejor, está dedicando a la comunidad romana.
donde se vive según el derecho romano, según el cual la mujer también puede repudiar a su marido. Y por eso lo añade. O sea que esta palabra que hay aquí no son literales de Jesús, la añade San Marcos. ¿Y qué puede decir? ¿Qué tío más fresco es este que añade? No. Es que la fidelidad no es fidelidad a la palabra de Jesús, es una fidelidad catequética, es decir, una fidelidad al pensamiento de Jesús. Es lo que hacéis vosotros, lo que hacemos nosotros, una homilía. Una homilía, para mí lo importante no es llegar a las mismísimas palabras de Jesús, sino que la gente entienda el mensaje de Jesús y se va actualizando y se va añadiendo cositas si es necesario. Pues San Marcos, precisamente para ser fiel al pensamiento de Jesús, no tiene inconveniente en añadir también aquí una frase que históricamente no pertenece a Jesús. Esto lo digo para que veáis después cómo van naciendo estos materiales y cómo más adelante lo van a recoger los evangelistas. Primero diríamos una tradición oral. Y después viene también una tradición escrita. Es decir, parte de esto se va poniendo por escrito por necesidades catequéticas. Es igual que lo que pasa en nuestras parroquias. En nuestras parroquias hay catequesis y las catequesis hace falta a veces imprimir papeles que se van dando. Es decir, la literatura escrita van haciendo también en función de las necesidades de las comunidades. Entonces la catequesis viene muy bien, por ejemplo, lo primero que se va a escribir van a ser relatos de la pasión. Y históricamente comprobado, de las primeras cosas que se escriben son los relatos de la pasión. Ahí también se escribe una colección de discursos de Jesús, que son muy interesantes, lo veremos ahora un poco más adelante. Colecciones de milagros, colecciones de cosas, por ejemplo, de ayes o de bienaventurados. Las bienaventuranzas aparecen en San Mateo todas juntitas, 7. Pero históricamente Jesús las dijo en distintas ocasiones. Jesús no dijo un día, voy a proclamar la bienaventuranza y la soltó de un tirón. No, sino que en distintas ocasiones va a decir, bienaventurado este, bienaventurado el otro. Y son después, en esta ocasión, cuando la Iglesia, la catequesis de la Iglesia primitiva, va resumiendo materiales, los va reuniendo, que los evangelistas al final se encuentran estos materiales y entonces los ponen todos juntos. Va una tradición escrita, que es muy importante para nosotros. Una tradición escrita en la cual primero se van recogiendo, por ejemplo, para la catequesis, necesario resumir la fe. Tenemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, San Pablo resume lo que se conoce como el primer credo de la Iglesia, que se cree que se escribe en Jerusalén hacia el año 30 o 31, es decir, los primeros años del cristianismo. ¿Y qué dice este credo? Escribe Pablo, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos, del contrario, creeréis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que yo también recibí. Él dio lo que recibió. ¿Y qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Este es el primer credo de la Iglesia primitiva. Esto no es propio de Pablo, es Pablo que lo está citando. Y esto literariamente pues está estudiado el origen de esta frase, todo el vocabulario que utiliza y demás, y eso lo hacen ya pues recién nacido el cristianismo, ya empiezan también a poner fórmulas, empiezan a nacer credos, jaculatorias para la oración, Jesucristo es el Señor, credo, en fin, himnos, el himno de Filipenses que cita San Pablo, la carta de los Filipenses, no la quitó San Pablo, el cual, a pesar de su condición de vida, no hizo hablar de su cátedra de Dios, sino que se empobreció, etcétera, etcétera. ¿Os suena a vosotros esto, verdad? Esto de la comunidad primitiva. Se van escribiendo cosas, aparece entonces ya una literatura escrita también. Y sobre todo, en el año 51, se da un paso también muy importante. El año 51, San Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses y nace lo que podríamos decir el Nuevo Testamento escrito. Este Nuevo Testamento para nosotros, el año 30 no existía. ¿Cuándo empezó a existir este libro como tal que tenemos? Al año 100, al final de un siglo. De lo que tenemos de este contenido que hay aquí, ¿qué es lo primero que se escribió? Las cartas de San Pablo. Y por San Pablo, ¿qué pasa? También el hombre sabía que él iba a ser, yo voy a dejar mis herederos, para la Iglesia, iba a dejar pues también una colección de cartas. Pablo no tenía mucha idea, Pablo era un apóstol, que quería
resolver los problemas de sus comunidades. Había creado la comunidad de Tesalónica, tenía muchos problemas, los tuvo que dejar. Entonces le escribió una carta para ayudarle a resolver los problemas que tenía. A él le hubiera gustado ir allí personalmente y resolverlo todo, pero como no podía, escribió el año 51 la primera carta a los tesalonicenses, que después, claro, resulta que es una carta escrita por San Pablo. Ah, sí, tenemos solo una carta de Pablo, ¿por qué no me dais una copia? Y poquito a poco Pablo va escribiendo cartas en esta época, del año 51 al año 51, se escribe sus cartas y se las van recogiendo de unas a otras. Estamos todavía dentro de la primera generación cristiana y es el primer bloque de lo que conforma el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo. Y con esto, bien, llegamos a la segunda generación cristiana. La segunda generación cristiana, van pasando los años, nos situamos en el año 70. Han pasado aquí cosas muy importantes. Primero, yo decía antes, han muerto ya los grandes fundadores. Cuando había problemas, la gente acudía a Pablo, acudía a los apóstoles para resolver los problemas que tenía. Ahora ya no. Ahora están los sucesores. Y hay problemas en la sucesión. ¿Y quién está al frente de la comunidad? Si había peleillas, siempre ha habido peleillas dentro de la comunidad cristiana. Y sobre todo sobre la sucesión, ¿quién va a estar al frente de la comunidad de Tesalónica ahora? ¿A quién acudimos? En fin, existe segunda generación cristiana. Hay renovación de dirigentes en las comunidades. Hay después otra cosa muy importante es que hay ya cristianos de segunda generación, es decir, personas que han nacido en matrimonios cristianos y han sido educados como cristianos y son ya diferentes de los primeros, porque los primeros fueron personas adultas que se convirtieron ante Cristo y ahora diríamos, ya empieza ya el grupo de los cristianos por tradición, que lo han mamado en su familia, que es diferente. Los primeros fueron una acción muy personal, los segundos ha sido una educación dentro de una familia. Tenemos ya cristianos de segunda generación. Pero un dato también importantísimo fue que el año 70, bueno, y esto fue realmente el año 66, los judíos se rebelan contra Roma, viene la invasión de los romanos que invaden Palestina, destruyen Jerusalén y echan de Jerusalén a todos los judíos, cristianos y no cristianos, con lo cual significa que hubo un gran vacío allí en Jerusalén, con gran peligro de la ruptura de la tradición. ¿Qué significa ruptura de la tradición? Que la tradición la van contando a la gente que está en el mismo sitio, hace falta que haya una base de personas permanentes para que se transmita la tradición. Un ejemplo, las antiguas alumnas de un colegio, están en un colegio aquí, y entonces se van contando unas a otras las costumbres que tenemos aquí, que al principio de curso tenemos esto, que en Navidad hacemos lo otro, que después se celebra la Niña María, que se celebra esto, se celebra lo otro, muy bien, tal. Mientras hay continuidad en ese colegio, entonces la tradición se va transmitiendo boca en boca sin más problemas. Pero si suponemos nosotros que ese colegio se cierra durante 15 años, y después se abre otra vez ese mismo colegio, se ha roto la tradición. Los nuevos tendrán sus propias tradiciones. Y esto está pasando aquí. En Jerusalén había una comunidad cristiana potente y era como punto de referencia para muchos cristianos. Los cristianos de Jerusalén eran gente de mucha categoría. En la cristiandad eran muy estimados porque habían sido testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Pero todo esto desapareció con gran peligro de la tradición, Y esto fue uno de los motivos de que se le ocurrieron entonces a un gran catequista, en Roma nada menos, Marcos, a escribir su evangelio. Hasta ese momento se va transmitiendo todo, como decía antes, pues sí, predicación carismática y después la catequesis. Pero a San Marcos se le ocurrió hacer un tipo de catequesis especial que tuvo muchísimo éxito. Él no escribió el evangelio, como ya decía al principio, diciendo, anda, que yo soy Marco y no he escrito todavía el evangelio. Esta semana, no. Hacia el año 70 más o menos, 71, porque estos datos siempre son un poquito relativos, se encuentra en Roma con un problema que tiene la comunidad, que en el fondo es un problema de cristología. Tienen una falsa idea de quién es Jesús. Roma es la ciudad del derecho, es la ciudad de la eficacia. Resulta que ser cristiano es vivir dentro de la ineficacia. ¿Por qué vivir para que no funcionen las cosas?
Nosotros somos cristianos y por tanto Jesucristo es el Señor. Estupendo. Pues si Jesucristo es el Señor, nosotros no teníamos por qué tener persecuciones. Pero resulta que en el año 66 Nerón se ha dedicado a matar cristianos. Y entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué significa ser cristianos? Entonces, ser cristianos, Jesucristo es el Señor. ¿Pero en qué consiste su señorío? ¿En que tengamos más problemas todavía? ¿Veis dónde está el problema? Que es un problema que tiene mucha actualidad. Porque a veces queremos nosotros que el cristiano, como Dios es nuestro Padre, pues no tenemos problemas. Sí, Dios es nuestro Padre. Pero a pesar de todo eso, podemos ser cristianos implica tener más problemas todavía. Nos pueden perseguir. Eso estaba viviendo la comunidad. La comunidad necesitaba una idea más clara, y para eso Marcos, ¿qué va a hacer? Pues a Marcos se le ocurrió escribir una catequesis, pero una catequesis con hechos y dichos de Jesús. Hasta ahora la forma que se ve de escribir era la que utilizaba San Pablo, que lo conocía en las cartas de San Pablo, a base de consejos dichos a su manera sobre los problemas que tenía la comunidad. A San Lucas se le ocurre resolver los problemas que tiene la comunidad. Entonces, recogiendo toda la tradición que ya existía entonces, primera cosa, se informa bien de toda la tradición que había y con todo ello va a formar una catequesis que tiene un argumento. La línea de fondo la que daba el querigma. ¿Cuál es el fondo que daba el histórico que daba el querigma? Juan Bautista, bautismo, proclamación en Galilea, finalmente en Jerusalén, pasión, muerte, resurrección. Pues siguiendo todo esto, va a ordenar todos los materiales que ha recibido, pero no para escribir una biografía de Jesús. Atención, que los evangelios no son una biografía de Jesús, sino una catequesis temática. Es como si yo quería decir, voy a demostrar a vosotros que San Juan Pablo II era un gran deportista. ¿Y para esto qué hago yo? Me informo bien de la vida de San Juan Pablo II. ¿Y para eso qué escojo? ¿Toda la vida de San Juan Pablo II? Pues no, sino todo aquello que tiene que ver con el deporte. Y entonces me informo de cómo iba por los ríos aquello, cómo iba por las montañas, cómo esquiaba, cómo esto, en fin. Voy seleccionando todo aquello, entonces diríamos, tengo aquí entonces un mensaje a base de hechos de Juan Pablo II. Pues lo que va a hacer también, Marcos. Escoge hechos y dichos de Jesús para darnos un mensaje. ¿Y qué mensaje va a darnos? Pues primero, ¿quién es Jesús? Y ya lo leíamos ayer al comienzo. Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Aquí está el resumen de todo. ¿Qué quiere hacer ver en su catequesis? Tiene dos partes, mañana lo explicarán mejor. La primera parte, ¿quién es Jesús? El Mesías. Segundo, ¿cómo es el Mesías? Primera parte, Jesús es el Mesías. Y se va entonces desarrollando como Jesús es el Mesías porque realiza las obras del Mesías. ¿Por qué aparece una oposición? Entonces, que tenemos una primera parte en que más o menos se va a decir Jesús es el Mesías y proclama la llegada del reino de Dios. La primera cosa que hace es elegir testigos, el Evangelio de ayer. Después, ¿qué hace Jesús durante 24 horas? En esas 24 horas va a coger aquí una fuente, una de las cosas que se había escrito, estaba por allí, es ¿qué hacía Jesús durante un día? Coge todo esto, pues va a la sinagoga, hace una serie de milagros y tal. Entonces, ¿qué hace Jesús? Proclamar el reino de Dios. Ahora, distintas posturas ante Jesús. Hay tres grandes grupos. Primero, los dirigentes lo rechazan. Segundo grupo, el pueblo. El pueblo seguía a Jesús de forma interesada. Jesús es el milagrero y por tanto va detrás de él en busca de los milagros. Tercero, los discípulos. A trancas y barrancas, pero con muchas dudas, al final lo reconocen como Mesías. Así llegamos nosotros a Marcos 8:30. ¿Quién dice la gente que es el Hijo? Unos profetas, tal y tal y tal. ¿Y vosotros quién? Tú eres el Mesías. Le reconocen como Mesías. Pero aquí viene una segunda parte. ¿Cómo es el Mesías? ¿Cómo es el Mesías? Los discípulos durante todo el ministerio no se enteraron de cómo era, qué es lo que estaba haciendo Jesús. Porque ellos esperaban realmente un reino político religioso.
Y por eso comienza Jesús a decirle, tú eres el Mesías. Muy bien. Y le mandó callar. ¿Recordáis esto? Le mandó callar. ¿Por qué le mandó callar? Porque no era el Mesías, sí era el Mesías. Le mandó callar porque no entendían cómo era el Mesías y entonces empezó una catequesis para hacerle ver cómo era su mesianismo. Comenzó en aquel momento una enseñanza. El Hijo del Hombre será entregado, lo matarán, pero resucitará. Los discípulos no comprenden. Y el mismo Pedro, que antes había muy solemne, había dicho, tú eres el Mesías. Lejos de ti, Señor, lejos de ti, Señor. Y Jesús me coge a Pedro, lo pone en frente de todo, le va a decir, lejos de mí, que eres un diablo, me estás tentando. Por una parte, es verdad que lo que ha dicho Pedro, pero está tentando a Jesús porque no acepta. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es el mesianismo? De muerte y resurrección. Entonces toda la segunda parte está dedicada a mostrarnos cómo es Jesús, cómo es el mesianismo de Jesús de muerte y resurrección. Para culminar, lo mismo que el Evangelio de San Marcos tiene dos grandes afirmaciones. La primera parte va a terminar con la confesión de los discípulos. Tú eres el Mesías. La segunda parte, ¿sabéis cómo termina? En la confesión del centurión en la muerte de Jesús. Y viendo el centurión cómo había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Repito, viendo cómo había muerto, es decir, Jesús convenció, lo más importante aquí Jesús, viendo cómo había muerto, Jesús se reveló como Hijo de Dios, no haciendo milagros. Jesús se reveló como era Hijo de Dios, muriendo. Viendo cómo había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Es la muerte lo que revela la obra de Jesús. Es realmente por eso, ¿quién es Jesús? Jesús es el Mesías, pero el Mesías que muere. Y por tanto ya aplicación a los cristianos. Más o menos, mañana explicarán todo esto con detalle, pero lo que está escribiendo aquí San Marcos es una catequesis. Una catequesis. Es decir, lo suyo no es que vi una biografía de Jesús completa, sino una catequesis para la cual ha elegido lo que le interesaba y ha echado mano de una serie de materiales que ya existían. Por eso es muy importante esto tuvo muchísimo éxito. Mucho éxito primero porque va a asegurar la continuación de la tradición. Que yo dije antes que había peligro de que desapareciera esa tradición con la expulsión de los judíos. No, se va a asegurar, tenemos aquí, ya diremos, un bloque que reúne pues la gran parte de la vida de Jesús. Tuvo tanto éxito que a los 10 años San Mateo escribe otra, más o menos en un lugar diferente, pero con un enfoque diferente. Y lo mismo que decía antes, ¿cuál es la tesis de Marcos? Jesús es el Mesías, pero que muere y resucita. Jesús demuestra que era Hijo de Dios viendo cómo había muerto. Es la tesis de Marcos. San Mateo va, 10 años más tarde, en un contexto diferente, va a utilizar el mismo sistema de catequesis, hecho y dicho de Jesús, pero con una finalidad diferente. Unos años más tarde vendrá Lucas también con otra finalidad y va a utilizar otros materiales. Y finalmente el último, los tres primeros se llaman los evangelios sinópticos. Yo explicaré por qué se parecen mucho. Pero todos estos están utilizando las tradiciones que reciben pues, desde un punto de vista catequético, que es lo que les interesaba a ellos. Y para eso no tiene inconveniente, primero, en suprimir lo que les interesaba. Si una cosa que no tiene interés para ellos, lo quitaban. Si había que añadir una cosa, como hemos visto en el ejemplo que puse hace un momento, precisamente en San Marcos, sobre el divorcio, pues lo añaden. Explicitan, cambian de sitio. El hecho de que en Marcos una cosa se nos cuente en el capítulo 3 y otra en el capítulo 8, no significa que lo del capítulo 8 fue posterior, sino que le conviene a Marcos en su montaje que hace contarlo después. No tenemos que leer nosotros los evangelios como si fueran una biografía, sino como una catequesis y con todas las libertades propias de la catequesis. Y otra cosa muy importante para todo esto, que tenemos que aprender de los evangelios, a verlos como una unidad catequética y no como un conjunto de anécdotas. ¿Qué es una anécdota? Contar una cosa, pues un día iba por ahí a tratar y dijo tal cosa, se cuenta, pero
¿qué tiene que ver? ¿Antes qué pasó? No nos interesa. Después qué pasó tampoco nos interesa. Vamos nosotros, cuando se cuenta una anécdota, es contar un hecho aislado. Y nosotros tenemos el peligro de ver el Evangelio como una colección de anécdotas que va una detrás de otra. No, forman una unidad. Como hemos hecho un poquito, veréis ahora durante estos días los Evangelios, son una unidad teológica y tenemos que verlo toda esa unidad para ver el mensaje que tiene. Esto lo escribió San Marcos a los cristianos de Roma y como está inspirado, está para los cristianos para todos nosotros, para hacer ver que si es Jesucristo es muriendo y resucitando, que eso es fundamental, que seguir a Jesucristo no es dejar de tener problemas, sino tener hasta más problemas más todavía. Que Jesús se revela y nosotros nos revelamos como cristianos compartiendo la muerte de Jesús. Y por tanto hace falta ver todo el conjunto. Podemos ver nosotros en cada perícopa de forma aislada, por ejemplo, yo no sé si me estoy colando de tiempo, son las 9:05, voy abreviando. Os pongo un ejemplo. En el capítulo 2 de San Marcos se nos cuentan 4 milagros de Jesús. Primer milagro, ese que lo suenan todos vosotros, cuando le bajan una persona enferma entre 4 desde el techo. Suena eso, ¿verdad? Entonces Jesús dice, pues lo cura y le perdona los pecados, primera cosa. Segundo, viene que Jesús come con los pecadores. Tercero, la cuestión del ayuno. Cuarto, la espiga en sábado. 4 relatos. Yo lo puedo ver independientemente. En el primero yo puedo sacar como anécdota, diríamos, pues que Jesús realmente tiene poder para salvar el alma y el cuerpo. Todo eso tiene su propio mensaje. El segundo, pues puedo ver que Jesús realmente se junta con los pecadores y va en busca de los pecadores, pero San Marcos, para irlos todos juntos, también tiene un segundo sentido, diríamos, que depende ya de todo el conjunto, que es muy importante para nosotros y que normalmente nos lo perdemos. Esos cuatro relatos, ¿a dónde van? A decirnos por qué los fariseos rechazan a Jesús. Primero, por su dogmatismo. Se preguntan, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Esto qué es, verdad o mentira? Esto es verdad. Solamente Dios perdona pecados. Lo que quiere decir, pero estos rechazan a Jesús por su dogmatismo, porque Dios solamente puede perdonar pecados desde el cielo. Dios no puede hacerse hombre y perdonar pecados. ¿Veis lo que es el dogmatismo? Muchas veces nosotros nos cerramos a la verdad de Dios por nuestro dogmatismo. Pues ya tenemos nuestra idea, somos fundamentalistas y nadie nos saca de nuestra idea. Los fariseos saben mucha teología dogmática, pero ellos realmente no sabían relativizar, diríamos, hasta la teología hay que relativizarla porque a Dios no lo podemos definir. Dios es Dios, nos trasciende totalmente y por tanto no podemos definir a Dios. Toda teología tiene que ser humilde. Primera cosa. Segunda cosa, ¿por qué lo rechazan? Por su puritanismo. ¿Cómo es que vuestro maestro come con los pecadores? No he venido a buscar justos, sino pecadores. Cristo viene a perdonar. Si ellos se creen que son buenos, por eso los fariseos rechazan a Jesús, porque se creen buenos. Y Jesús está proclamando que todos se tienen que convertir. ¿Y ellos de qué se van a convertir? Yo ni robo ni mato, ¿de qué me voy a convertir? Tercero, las costumbres. Están acostumbrados a la vida cristiana a una serie de costumbres, ayuno, tal. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús nos va a decir que no, que el ayuno implica una cosa nueva, está en un contexto diferente, lo último es legalismo, etcétera, ¿no? O sea que si nosotros vemos desde el punto de vista de todo el conjunto de esos 4 relatos, tienen un sentido nuevo que tenemos que aprender. Este año, antiguamente, sabéis vosotros, sobre todo las personas antiguas que me están escuchando, los que son de mi quinta, saben que antiguamente, antes del Vaticano II, pues solamente se repetían los evangelios todos los domingos. Todos los domingos había un único ciclo de evangelios. De San Marcos no sé, solamente un relato, los demás fuera. Y toda la base de San Mateo, de Isaías, de San Juan y 3 o 4 de San Lucas. El Vaticano II ha hecho que los domingos se lean todos los evangelios.
Este año estamos en el siglo B y el evangelista es San Marcos. Pues una ocasión que tenemos todos nosotros ahora para profundizar en San Marcos y ver todo el conjunto de San Marcos. Es decir, que no veamos nosotros solamente cada trozo como una perícopa independiente, sino el valor que tiene la palabra de Dios que se nos da en el conjunto. Bien, pues se van apareciendo entonces los tres primeros evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Quieres poner otro esquema de la cuestión sinóptica? Hay una cosa interesante y es que los tres primeros evangelistas, que son Marcos, Mateo y Lucas, se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo hasta en la falta de ortografía. Fijaos, Marcos, Mateo y Lucas, aquí los tenéis, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas, son los evangelistas sinópticos. Sinóptico significa sinopsis, que se parece mucho, ¿no? Sinóptico, que de una mirada se puede ver los tres. Bueno, y realmente hay lo que se llama sinopsis, en lo cual se presentan los evangelios en 4 columnas. Bueno, en 3 columnas se puede ver el relato, como lo cuenta esta cosa, cada uno de ellos, todos ellos. Bueno, pues resulta que se parecen mucho, pero por otra parte también se diferencian. Y esto es lo que se llama el problema sinóptico. ¿A qué vienen estos parecidos y estas diferencias? Realmente solución todavía no hay. Estamos dentro del campo de la hipótesis. Por eso ven aquí la hipótesis de las 4 fuentes. Si alguno de los aquí presentes es capaz de solucionarlo, pues pasará a la vida eterna, ¿eh? Va a tener mucha fama. Pues esta hipótesis que nos viene a decir aquí lo siguiente. Pues primero, el primero que se escribe es San Marcos, el año 70. Más o menos ya estaba escrita de la generación anterior, os decía antes que se iba escribiendo algo, una colección de discursos. Ahí tenéis, colección de discursos, que he puesto Q. He puesto Q porque son los alemanes los que inventaron, pues, los que llegaron a presentar esta hipótesis, y Q significa la primera palabra de Quelle. Quelle significa en alemán la fuente, que es una colección de discursos que ya se puso por escrito en la primera comunidad cristiana. Primero se escribe Marcos. 10 años más tarde se escribe Mateo. ¿Y Mateo qué hace? Copia a Marcos. Pero no lo copia al pie de la letra, sino, en fin, lo reelabora a su manera, pero que está siguiendo el esquema, más o menos el esquema de Marcos lo está siguiendo, perícopa o trozo por trozo lo va siguiendo. Y además de todo esto utiliza Mateo, pues, fuentes propias, pero además va a utilizar también la colección de discursos, porque en Marcos solamente tenemos nosotros un discurso, mientras que en San Mateo tenemos muchos discursos. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña está en San Mateo y en San Lucas también. ¿Dónde estaba el Sermón de la Montaña? Pues estaba en esa colección de discursos que se hizo ya en la primera generación cristiana, ya estaba allí el Sermón de la Montaña, que fue una síntesis que se hizo de toda la enseñanza de Jesús. Entonces San Mateo lo utiliza, el Sermón de la Montaña. Ya tenemos aquí el Evangelio de Mateo. Años más tarde, hasta el año 85, escribe San Lucas. ¿Y cómo escribe San Lucas? Primero, utiliza también a Marcos, pero a su manera. Quita, pone, pero se ve claramente que está siguiendo, incluso hasta copia la falta de ortografía griega muchas veces, o sea que se ve que lo tiene delante y que lo conoce. Junto a esto, además, va a utilizar también las fuentes de los discursos. Por eso el Sermón de la Montaña lo tenemos en San Mateo y también lo tenemos en San Lucas, pero de forma diferente, porque cada uno lo va a copiar o lo va a utilizar a su manera. Y también tenemos fuentes propias, cosas que solamente lo cuenta él. Por ejemplo, las grandes parábolas, la parábola del hijo pródigo, la parábola del samaritano, todo esto lo cuenta fuente propia que él ha tenido él. Esto quiere explicar un poquito el por qué se parecen y por qué discordan, hay discordancia entre ellos. Primero, ¿por qué se parecen Marcos, Mateo y Lucas? Porque Mateo y Lucas están siguiendo a Marcos. ¿Por qué las diferencias? Después también, ¿por qué se parecen mucho en los discursos Mateo y Lucas? Porque también ambos están utilizando la fuente Q, la fuente de la colección de discursos. ¿Por qué las diferencias? Primero, fuentes propias que tienen cosas que son exclusivas de cada uno de ellos, y otras cosas también porque lo cuentan a su manera. Cada uno lo va contando a su manera en función del tema que ellos quieren presentar.
Bueno, esto. Y finalmente, el último de los evangelios que se escribe el año 100, hacia el año 100 aproximadamente, el Evangelio de San Juan, que ya mismo dice el Evangelio de San Juan, al final nos explica por qué ha escrito. Otras muchas cosas hizo Jesús, o sea que es consciente de que no lo escribe todo. Esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. O sea, el mismo San Juan nos dice cómo ha escrito esa catequesis. Además, él pertenece a una escuela especial, un desarrollo diferente que no tiene que ver nada con los otros tres. Y muchas gracias por vuestra atención, porque ya me he colado de tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo, don Antonio, una, sobre todo por complementar un poco. Muy bien. Que nos hable usted un poquito de lo que es la inspiración, ¿no? Porque todo el proceso histórico lo ha desarrollado usted fenomenalmente bien, pero a lo mejor uno puede pensar, bueno, entonces esto es una invención humana, no es invención humana. ¿El qué? Que nos hable usted un poco de la inspiración. Muy bien, muy bien. Pues que todo este proceso está dirigido por Dios. Pero Dios, ¿cómo dirige esto? Pues lo dirige como dirige nuestra vida. Dios dirige nuestra vida a través de los acontecimientos. ¿Cómo van haciendo todo este primer material? Primero está Jesús. Segundo, Cristo resucitado ordena que se dé a conocer. Entonces Jesús es el que la causa. En Pentecostés reciben el Espíritu Santo que los capacita para esto. Luego, desde el primer momento, entonces tenemos el mandato de dar a conocer este material, esta cosa, lo que hizo y lo dijo. Y se va a dar primero una primera idea con el carisma, una idea mucho más amplia con la catequesis. Tenemos un gran periodo oral, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo esto está entonces interviniendo el Espíritu Santo. ¿Y cómo interviene el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo interviene a través de la misma Iglesia. Bueno, la misma Iglesia reconoce que todo esto es palabra apostólica. Es decir, si Jesús le dijo a sus apóstoles que enseñaran esto, y todo esto lo está haciendo en Pentecostés bajo la acción del Espíritu Santo, luego todo esto se está escribiendo bajo la acción del Espíritu Santo, y todo esto para nosotros es palabra de Dios, que tenemos que procurar entonces pues conocerla, porque hay una serie de cosas que lo tomamos al pie de la letra y no, pues todo esto se escribe en el siglo I y es necesario entonces pues meterse dentro del siglo I y de las circunstancias en que se escribió todo esto para entenderlo mejor. Muy bien. La verdad que es un pozo de sabiduría, don Antonio. Y un abismo de ignorancia. También. ¿Alguna pregunta? Por internet hay una pregunta que dice... Nos pregunta José Yescas a don Antonio que algunos cuestionan la validez de la fuente Q, que piensan que es una hipótesis que no tiene sentido. Ya ha comentado usted algo, pero... ¿Qué ha dicho? Dice que algunos ponen en cuestión que sea verdad la fuente Q, la validez de la fuente Q. ¿Usted qué opina? Pues que estoy hablando de una hipótesis. Y hablar de hipótesis significa que no es un dato fijo, sino que desde el primer momento se está presentando como una cosa discutible. Por eso decía a vosotros que si algunos ya da la solución definitiva, pasará a la historia. Que lo he presentado como hipótesis. Para mí, de las distintas hipótesis que hay, esta es la más sencilla y la que aclara más que las demás, porque hay otras que son complicadísimas. ¿No? Que empiezan diciendo que primero se escribió Mateo 1, después viene aquí Marcos, después de Marcos viene Mateo 2, Mateo, un lío de cosas de ediciones, reediciones y tal. Mientras que todo esto se entiende fácilmente y al final pues se entiende con más facilidad que todo lo demás, porque los demás tampoco aclaran demasiado lo otro. Muy bien. Esperemos que alguien lo resuelva.
¿Alguna pregunta? Pues le damos las gracias a don Antonio y un aplauso. Bien. A vosotros por vuestra paciencia. Un aplauso. Bueno, pues quedamos emplazados para mañana, que nos presentarán el Evangelio de Marcos.